El mundo gasta su tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene una persona? Laboral, como 40 años, ¿no? La fuerza laboral, como 40 años. Y ya después se pensiona. En muchos países, en la mayoría, en algunos un poquito más, un poquito menos. Pero, ¿qué hacen esos 40 años de su fuerza? Por decirlo, de su virilidad, de su fuerza, en los que tiene fuerza. No vive como un animalito. Se levanta para trabajar. ¿Para qué trabaja? Trabaja para comer. Y pues para poder comer necesita trabajar. Y para pagar sus deudas, el arriendo, así. Entonces las personas normalmente están en un sub y baja de trabajo, 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 diciéndolo de una manera escueta, ya de una manera directa, quitándole todos los tapujos. El ser humano normalmente cambia su tiempo por dinero. Cambia su tiempo por dinero. ¿Y para qué cambia su tiempo por dinero? Para poder tener fuerza, tener energía, para seguir haciendo lo mismo, como un ciclo que no tiene fin. Entonces las personas empiezan a experimentar el estrés de alguna manera. Algunas personas son muy agresivas, otras personas son muy sensibles, algunas personas experimentan depresión y sabemos lo que lleva a la depresión. Algunas personas por la depresión piensan en dejar de vivir. ¿Todo por qué? Porque están pensando de dónde saco. Porque es el ser humano el que está buscando de dónde consigo, de dónde saco, cómo obtengo, cómo alcanzo. Así el ser humano normalmente vive. Pero cuando miramos lo que dice acá el versículo 8 del capítulo 4, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Qué dice el versículo 12 del capítulo 5? Habla de a quién Dios bendice. Está muy relacionado con el último versículo del capítulo 4. ¿Qué dice el último versículo del capítulo 5? Dice que Jehová bendice a quién? A los justos. Así dice, ¿no? Vamos a leerla. Dice el versículo 12. Dice, eh, dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Pero a quién? ¿A quién dice la Biblia que Dios bendice? A la persona que se esfuerza, a la persona que tiene mejores intenciones, porque el común de las personas mira sus buenas intenciones para con Dios. Puede que estén estresados en el trabajo. Me he encontrado con personas que son rudas, rápidamente quieren hacer sus cosas, sus negocios y hablan, bueno, no, pero rápido, dígame, entonces, ¿cómo hacemos tal cosa? Cuando les digo a esas personas, yo soy TikToker cristiano. Así apenas les digo así, muchas personas como que cambian su vocabulario y empiezan a decir, ah, Dios lo bendiga. Así empiezan a hablar, como que se vuelven, aparentemente, estaban agresivos, estaban hablando cosas de negocios y de un momento a otro se vuelven aparentemente como si les hubiera oprimido un botón de póngase en modo religioso. El modo religioso es decir, ay, Dios le bendiga, sí, siempre con el favor de Dios, desde que todas las cosas Dios nos ayude, así empiezan a hablar las personas religiosamente. ¿Por qué sabemos que son religiosamente? Porque las personas realmente les interesa la salvación, han pensado en la salvación. Aquí habla varias veces del impío. Miremos el penúltimo versículo del capítulo 6. Dice, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Muy parecido a los que hemos leído en el último. Creo que aquí no es el último, aquí es el penúltimo. Porque miren lo que dice el último. Dice, se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. ¿Quién es el enemigo de un justo? ¿Quién es el enemigo de la persona que recibe la bendición? De la persona que en paz se acostará. En paz me acostaré. Como dice el versículo 8, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Quién está hablando esto? Un justo. Hay una diferencia entre el justo y el impío. Ayer miramos en el capítulo 1, en especial, ayer leímos el capítulo 1.
Y sabemos lo que dice el versículo 5. El capítulo 1, versículo 5, habla de dos palabras que son opuestas. El pecador y el justo. Son dos cosas opuestas. No se pueden mezclar. Nadie puede decir que es pecador y que es justo. Bueno, muchas personas dicen, pero no porque una persona diga yo soy pecador y a la vez he sido justificado por Dios. No porque una persona se exprese así, es verdad eso que acaba de decir la persona, sino mirando lo que está escrito en la Biblia. En el capítulo 1, que consideramos la última vez, no, creo que no fue ayer, no fue antier la última vez, ayer teníamos invitado especial. En el capítulo 1, versículo 5 dice, no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. No pueden haber pecadores donde están los justos. Si se es pecador, no se tiene nada que ver con la justicia de Dios. El pecador tiene su propia forma de justificarse. ¿Y cuál es esa forma que tiene el pecador para justificarse? Creyendo en sus buenas intenciones. Por eso la Biblia dice claramente que nuestro corazón es engañoso y perverso. La persona que tiene su propia justicia, ¿en quién se apoya? En sí mismo. Un caso que conocemos bíblicamente más extendido de propia justicia. Bueno, hago esta pregunta, primera pregunta del día de hoy. ¿Cuál es el caso que vemos bíblicamente más grande de propia justicia? ¿Cuál es ese caso que vemos? ¿Dónde? ¿Dónde vemos en qué personas vemos una justicia muy grande, una justicia propia muy grande? Job, sí, Job. Acabamos de leer el libro de Job. No había nadie que tuviera una justicia más. Alguien escribió los fariseos. Ciertamente yo estaba pensando en los fariseos para explicar sobre la justicia humana. El caso de Job, sí, él solito era la persona muy buena, ¿no? Muy buena, muy buena. En el caso de los fariseos, ellos creían que cumplían la ley. No sé si sabían esto, pero cuando hablamos de los fariseos creían que guardaban la ley. Ellos estaban seguros que ellos guardaban la ley. No tenían duda, estaban seguros de que ellos guardaban la ley. Alguien veo que escribió Mateo 5:20. Si la justicia de nosotros no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríamos al reino de los cielos. La justicia de ellos era muy grande en cuanto a su esfuerzo. Pero como el corazón de nosotros es engañoso y perverso, nuestro corazón inevitablemente trata de acomodar las cosas para que creamos que sí hacemos. Entonces, cuando tratamos de hablar con algunas personas que tienen un corte muy parecido al de los fariseos, ya no nos dicen que están tratando, sino nos dicen que ellos sí cumplen. Así dicen. Y suena sorprendente porque cómo una persona se puede expresar diciendo que sí cumple la ley, si bíblicamente la ley primero que todo no se hizo en ese sentido. Nadie puede cumplir la ley. Pero ¿por qué las personas están expresando como si sí pudieran cumplir la ley? Eso es imposible. Nadie puede. Nadie puede. La ley entonces, ¿para qué se dio? La finalidad de la ley es que toda boca se cierre. ¿Qué dice Romanos 3, versículo 19? Vamos a mirar. Romanos capítulo 3, versículo 19 y 20. Romanos capítulo 3, versículo 19 y 20. Romanos 3, 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Ahí dice ¿para qué? Para que toda boca, ¿qué haga? Toda boca se cierre. Sabemos, ahorita que escribieron Job, sí, una sola persona que tenía una justicia muy grande era Job. Pero mirando un conglomerado, una cultura entera que tenía una justicia muy grande, los fariseos. Por eso, bien escribió el hermano Oscar, en el otro, es que estamos en dos cuentas. Estamos en escrito está también, aquí estoy señalando escrito está también, y estamos en escrito está también la cuenta nueva. Hay dos cuentas, la que tiene casi 150,000 seguidores y la que tiene 20,000, la nueva. Entonces estamos haciendo a través de las dos cuentas, entonces tengo que mirar las dos pantallas para poder contestar. Entonces, efectivamente, como escribió el hermano Oscar, en la cuenta de escrito está también la nueva, escribió Mateo 5:20. La justicia de los fariseos y de los escribas era muy grande, no había ninguna justicia superior a la de ellos en cuanto al esfuerzo, la dedicación a lo que ellos hacían. Pero
cuando miramos lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, esa justicia de ellos, por grande que es, por más que es la más inmensa, nadie puede alcanzar la justicia de ellos, porque ellos desde niños fueron enseñados en creer que ellos cumplen y realmente esforzarse. Nadie se esfuerza más que ellos para tratar de cumplir. Ahora, ¿pueden cumplir? No, porque la Biblia aquí ¿qué leímos? Todo lo que está en la ley está para ¿quiénes? Para los que están bajo la ley. Así dice la palabra. Todo lo que está en la ley está para los que están bajo la ley. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de la ley? Para que toda boca se cierre. La finalidad de la ley, si la persona medita en lo que está escrito en la ley, no tiene otra cosa más que hacer lo que hizo Job. ¿Qué hizo Job? Mi mano pongo sobre mi boca. ¿Por qué Job llegó a esa conclusión? Hace poco hubo un en vivo, tal vez la semana pasada, que precisamente tenía ese nombre. Mi mano pongo sobre mi boca. ¿Qué significa eso que dijo Job? Está cumpliéndose lo que dice Romanos 3, versículo 19. La finalidad de la ley es para que toda boca se cierre. Las personas, ¿cómo quedan? La persona que tiene su propia justicia, si estuviera delante de Dios, ¿qué salía de Job? Bueno, Job es el mejor ejemplo. ¿Qué salía de Job cuando tenía su propia justicia? ¿Quién me diera poder hablar directamente con Dios? Yo le expondría mi caso y él me entendería. Así. Lo que creía Job de sí mismo era tan correcto que él era casi igual a Dios. No casi, igual a Dios. La arrogancia, la propia justicia ha sido sellada por Satanás. El corazón de la propia justicia, ¿quién lo transmitió? Satanás. Y así Job decía, ¿quién me diera a exponer mi causa delante de Dios? Terrible cuando escuchamos, pero el corazón de nosotros, como es engañoso y perverso, hace que nosotros pensemos que estamos bien con Dios. Que así como estamos, eso es lo que Dios espera. Así que nuestras buenas intenciones. Porque las personas miran su buen deseo. Como les conté, hablo con personas diariamente que están en sus trabajos así de pronto agresivos o bravos y apenas les digo soy TikToker cristiano, empiezan a usar expresiones, cambian el tono de voz y empiezan a hablar así todo raro, religiosamente, y empiezan a decir, cuando ya me voy a ir, ¿cómo se despiden de mí? Dios le bendiga. Empiezan a usar ese tipo de lenguaje. Bíblicamente supieran que es ser bendecido por Dios, no se expresarían así. Porque bíblicamente ser bendecido por Dios es alcanzar la salvación. Hay un himno así, creo que es el 330, que se llama Alcancé salvación. De paz inundada mi senda ya esté. O cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación. ¿Quién hizo este himno? ¿Quién compuso este himno? La historia de la persona que compuso este himno es trágica humanamente, porque murieron sus hijos, su fábrica se quemó, murió su esposa, él perdió todo. Era una persona, para que le haya pasado esto, era una persona que era como Job, una persona que tenía su propia justicia. Se creía muy bueno, pero entonces Dios le permitió. Una persona que tenga el mismo corazón de Job, pero que Dios lo haya tenido destinado para recibir la salvación. ¿Qué tiene Dios que hacer con esa persona? Tiene que, cuando Dios le diga a Satanás, Satanás pase por ahí, le dice Dios, venga, si ve a mi siervo, no sé cómo se llame, Jorge, Jairo, Estela, Mercedes, muchos nombres. Si ve allá esa persona, ¿qué tal le parece esa persona? Muy correcta, ¿no? Así. Y todavía retiene su integridad, ¿sí? Para que Satanás diga qué cosa. Eso es porque usted no se ha metido con sus bienes. Pero quítale los bienes a ver si no reniega en tu propia cara de ti. A ver si no maldice de ti. O haga esto, más aún. Si aún perdiendo los bienes no reniega contra ti, métase con esto. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene da cambio de esto.
métase con la salud de él, mándele un cáncer. Así, entonces, ¿qué va a decir Dios? Haga todo lo que me está diciendo, hágalo con esa persona. ¿Sabe qué significa eso? Suena terrible, ¿no? Pero ¿qué significa eso? Misericordia. Lo que está diciendo, lo que Dios hizo con Job, ¿fue terrible? No, lo que hizo Dios con Job fue lo mejor. Dios permitió que él se diera cuenta que estaba en la condenación, que él estaba muerto, destituido de la gloria de Dios. Ese versículo que tanto las personas se saben de memoria, casi nadie lo cree. Si todo el mundo supiera qué significa por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, si todo el mundo supiera exactamente qué significa eso, sabría que necesita la salvación. Pero las personas, como no se ven destituidas, ¿en qué se apoyan? Se saben de memoria ese versículo, pero como si no existiera. Solamente Dios sabe que yo lo quiero. Dios sabe que yo lo único que deseo es estar con Él. Y toda una cara de piedad y todo es unas buenas intenciones. Dios sabe que yo lo amo. Dios sabe que yo no puedo vivir sin Él. Solo es buenas intenciones, como si estuvieran diciéndole piropos o lisonjas. Hoy leímos sobre las lisonjas. ¿Quiénes son los que echan lisonjas? ¿Quiénes son los que echan lisonjas? Los impíos. Por eso el apóstol Pablo, por eso Job se dio cuenta que él estaba dando lisonjas. Eliú también. Eliú es quien más dijo, no sé dar lisonjas, no sé. En cambio, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Si él echara lisonjas, en breve mi hacedor me consumiría. Así, las lisonjas, ¿quién da las lisonjas? Las personas que les digo que cambian. Apenas uno les habla de que soy cristiano, automáticamente empiezan a hablar todo suavecito. Estaban agresivos, empiezan a hablar suavecito. Y como el corazón es engañoso y perverso, ¿qué cosa se queda en el corazón de ellos? Esas buenas intenciones, esas palabras suaves, lindas que están diciendo, todo eso se queda, pero no se dan cuenta cómo trataron a la esposa, cómo trataron a los hijos. Pregúntenle a los empleados de él quién es él. Los empleados de él dicen quién es el jefe. Le dicen no, es una porquería. Es un esclavista. Él solamente quiere estar guau, guau, y nos insulta si nos demoramos. Hay que nos llegue a ver mirando el celular. Nos ofende, nos quita el celular, nos decomisa, nos amenaza con despedirnos. Entonces, pero apenas le llega alguien a la tienda de esa persona y le dice, ay, sí, hola, ¿cómo está? Yo soy cristiano. Y empieza a hablar así todo suavecito, así. Y cuando se va a ir esa persona le dice, Dios te bendiga. Se vuelve todo un ambiente religioso. Porque el ser humano, ¿con qué se queda? Se queda con eso. Olvida las cosas terribles que hace. Olvida lo porquería, inmundo, disculpe la expresión, inmundo que es. Es inmundo. Ante los ojos de otras personas es inmundo, pero delante de otros se muestra muy religioso. Y ojalá pudiera nombrar sus obras. No, yo me levanté a tal hora. Empieza a hablar de que él madruga. Si eso le eleva su justicia, empieza a hablar de sus obras, ¿no? Es que yo todos los días me levanto a las 4. ¿Quién está preguntando? ¿Usted por qué tiene que nombrar eso? ¿Quiere que cuando dice que se levanta a las 4, quiere que hagamos así? ¿Eso es lo que quiere que hagamos? Sí, así, eso es lo que sí. Quiere que le digamos, bravo, usted sí es excelente persona. Eso es lo que quiere. Eso está en el corazón del ser humano. Una completa hipocresía. Un completo mirar sus aparentes buenas intenciones. Pero cuando miramos la Biblia, que es el espejo verdadero, ¿qué dice que somos? Hoy el hermano Mario, hace poco escuché hace como una hora escuché el audio porque vi que los hermanos estaban hablando del audio del hermano. Y el hermano dijo una gran verdad. Nosotros somos lo peor. No puede haber nada peor que nosotros. Si dice la Biblia que lo que sale de nuestra boca es lo que contamina, ¿qué pretendemos nosotros decir que Dios reciba de nosotros? Pero Job, ¿qué estaba diciendo? Job estaba diciendo, ay, Dios me diera el poder justificar, el poder hablar. Yo le expondría mi caso. Job cree que, ¿de verdad él cree que de él sale algo bueno? Antes que, entre más hablaba, ¿qué salía? Arrogancia. Porque se creía bueno. Cuando la Biblia dice que ninguno es bueno, él se creía bueno. Eso no tiene otro nombre. Arrogancia, soberbia.
Hoy, leyendo estos 3 capítulos, podemos ver 2 cosas opuestas. Así como en el capítulo 1, versículo 5, habla del pecador y el justo, son 2 cosas totalmente contrarias. El que es pecador nunca podrá levantarse con la iglesia. No podrá ser levantado con la iglesia. No se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. No se levantarán. ¿Por qué? Porque el pecador tiene una única oportunidad para no ir a la condenación eterna. Tuvimos que mostrar ese versículo porque la mayoría de las personas esa expresión no la conocen. Tuvimos que mostrarles Mateo capítulo 25 versículo 46. ¿Qué habla ese versículo? E irán estos e irán los justos a la vida eterna. ¿Y qué dice el anterior? Habla de los pecadores, el 45. ¿A dónde van los pecadores? A la condenación eterna. ¿Las personas saben eso? No, no saben. ¿Conocen que existe condenación eterna? No. Por eso las religiones les hacen pensar, están bien, están bien. Sigan así. Siga creyendo en usted, siga creyendo en que usted es buena persona, siga creyendo en que usted es excelente y que Dios tiene que darle un puesto en el cielo. Como la oración que retrata el corazón del ser humano, esa oración que dice, te acepto como mi único y suficiente Salvador. ¿Qué es lo que significa esa oración? Te acepto y tras del hecho le da una orden a Dios. Te acepto. Ah, usted está aceptando a Dios y tras del hecho le está diciendo, anota mi nombre en el libro de la vida. Así, claro que se lo dice con palabras que suenan religiosas. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Le dice a Jesús que lo acepta. Qué corazón tan soberbio el que se atreve a decirle a Jesús, yo te acepto o yo no te acepto. Ni siquiera sabe que está destituida de la gloria de Dios y está diciendo, te acepto. Como si por decir te acepto, entonces ya Dios, ay, disculpe, ¿no? Qué pena, yo no sabía que era usted. Qué pena, ¿no? Disculpe, sí, ay, si yo, yo no había entrado a su corazón, sí, se me había pasado por alto, ay, no, perdóneme, sí. Tendría que Dios llegar a esa condición cuando una persona le dice, te acepto. Jesús, ¿sabe qué? Te acepto. ¿Qué es eso? Pero la gente se expresa así, te acepto. Y una vez que dice te acepto, dice, tras del hecho le da una orden, se expresa imperativamente en esa oración. Anota mi nombre en el libro de la vida. Falta que le diga, pero rápido, ay. No, lo tengo que hacer yo. Présteme el libro y el lápiz y yo lo... Porque le está dando una orden. Te acepto y tras del hecho le dice, anota mi nombre en el libro de la vida. El ser humano sin darse cuenta está hablando. Cuando abre su boca, solo habla lo contrario a la palabra de Dios. En este caso que estamos hablando de la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Cuando alguien recibe la salvación, no es por nosotros, no es por el que está hablando, es porque creyó lo que está escrito en la palabra de Dios. Si citamos un versículo, Juan el Bautista vio que Jesús venía y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gente, ¿por qué recibe la salvación? Porque nosotros dijimos que Jesús es el Cordero. No, eso ya está escrito en la Biblia. Solamente guiamos a las personas a esa parte de la Biblia. Por eso dice la Biblia, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, agradó a Dios salvar por medio de la locura de la predicación. Por medio de la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque la salvación, ¿cómo es? Por fe. Fe es creer. ¿En qué se cree? En lo que se ha oído. ¿La fe cómo viene? Por el oír. Por eso Dios ha permitido en nosotros, los justos, como dijo el hermano Mario el día de hoy, nosotros queremos amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué significa amar al prójimo como a sí mismo? Lo decía el hermano Mario, es anunciarle el Evangelio. Para anunciarle el Evangelio tenemos que mostrarle dónde está. Tenemos que nombrarle Romanos 3:23 y que lo crea. Cuando logre creer lo que dice Romanos 3:23, esa persona va a poder recibir la salvación. Escuchar el Evangelio, recibirlo en su corazón. No es aceptar, no. ¿Quién recibe el Evangelio? La persona que ha humillado su corazón. Vamos a orar ya para terminar. Creo que nos pasamos de tiempo. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias porque a través de estas plataformas tú nos permites llevar el Evangelio a muchas personas. ¿Cuántas personas necesitan escuchar? Dice la palabra que el mundo está aguardando por la manifestación de los justos, por la manifestación de los hijos de Dios. Hoy leíamos 3 capítulos de Salmos
Y en ellos veíamos, al final veíamos, quién es la persona que recibe la bendición, el justo. ¿Quién es la persona que puede descansar en paz? El justo. ¿Quién es la persona a quien tú guardas y rodeas como con un escudo? A los justos. Pero ¿qué veíamos en los versículos anteriores? El impío. ¿Y por qué nombras esos tantos versículos hablando de los impíos y del camino de ellos y hacia dónde están yendo? Para tener misericordia de ellos. En pocos versículos de estos 3 capítulos, solamente los versículos finales, podíamos ver el que ha pasado de muerte a vida. Se llama justo. Pero en los otros versículos que veíamos, podíamos ver, pareciera como malas noticias, pareciera algo terrible. Es necesario que las personas conozcan su verdadera condición, que sepan dónde están para poder ir a donde quiere. Todo el mundo quiere ir con Dios, todo el mundo quiere ir al cielo, pero el camino que tiene cada persona, su propio camino, no sirve. Su propia justicia no sirve. Solo hay un camino y es nuestro Señor Jesucristo. Y es necesario poder creer en la obra que hizo Dios al enviar a nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros para librarnos del pecado. La persona que no lo logra creer y muere siendo pecadora, esa persona en su corazón muere siendo pecadora por rechazar la obra que hizo Dios para limpiar el pecado de todo el mundo. No porque el pecado del mundo se haya limpiado, esa persona puede acceder a la vida eterna. Si no lo cree, sin fe es imposible agradar a Dios. Ten misericordia, Padre, de las personas que se conectaron el día de hoy y que todavía no habían creído esto en su corazón. Hemos orado y te lo hemos pedido todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.